Creo, creemos. Y vamos a empezar el capítulo primero, que es el hombre capaz de Dios. En esta primera parte tenemos que poner de manifiesto que el ser humano tiene un deseo de Dios. Así como lo escuchas, y quizás tú ni siquiera te habías dado cuenta de esto, pero tu corazón está buscando a Dios. Desde el momento en que tienes deseos de trascender, desde el momento en que no puedes aceptar la muerte, desde el momento en que en ti hay un germen de buscar la verdad, a nadie le gusta vivir en la mentira, ahí empezamos a descubrir que el ser humano está buscando algo más allá, una divinidad, su creador, el fin último. A Él llamamos Dios. Y todavía más, si estudiamos la historia de la humanidad, en todos los pueblos vemos manifestaciones de que el ser humano busca a Dios. No es casualidad que todas las culturas haya habido ritos en donde quieran expresar esa necesidad de lo divino. En el ser humano está el germen de la eternidad, de esa semilla de buscar a Dios. Hay un deseo. La Sagrada Escritura nos lo dice, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. San Agustín también lo expresa de esta manera, que nuestra alma no va a descansar hasta que encuentre a Dios. Ahora, ese deseo que el hombre tiene de Dios y que trata de buscarlo, no siempre se ve muy claro. Muchas veces se ve opacado por los deseos de las seducciones de este mundo. Muchas veces ese deseo de buscar a Dios se ve simplemente extinguido por el deseo de querer poseer más cosas aquí en la tierra. Muchas veces también ese deseo de buscar a Dios se ve un poco opacado por las heridas que hemos recibido, por las traiciones, porque nos han lastimado, porque nuestra inteligencia y nuestras emociones ya no están funcionando de una manera tan libre como en una persona sana pudiera aspirar. Y también podemos decir que incluso cuando hemos recibido antitestimonio de aquellas personas que dicen que han tenido un encuentro con Dios o que lo han alcanzado hasta en cierta manera, cuando nos muestran un antitestimonio, eso también nos decepciona. Y por supuesto, el pecado, que es la decisión contundente de no querer aceptar a Dios en nuestra vida. Esas situaciones son las que van haciendo que se haga difícil el acceso, o que no el acceso, sino no solamente el acceso, sino también que reconozcamos esa necesidad que tenemos de Dios. Usualmente las personas que son más recias y que dicen yo no necesito a Dios, suelen ser las personas más lastimadas en su corazón. En este momento, cuando estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia, sería importante detenernos y preguntarnos, ¿será que he sanado? ¿Será que yo sí puedo reconocer en mi corazón ese deseo de buscar a Dios? Ahora, en esta segunda parte, encontramos también las vías del acceso al conocimiento de Dios. Y estas vías que nosotros tenemos para buscar a Dios se encuentran en dos lugares. Uno, en la creación, y la segunda, en el ser humano. En la creación, es fácil que nosotros podamos ver esto. Si tú miras y contemplas las pinturas de dos autores, por ejemplo, tienes todas las pinturas de Picasso y tienes todas las pinturas de Van Gogh, tú vas a ver que algo tienen en similar las pinturas del mismo autor. ¿Por qué? Porque el autor plasma algo de sí en sus pinturas, en su obra. Alguien que sea muy experto en la música puede identificar una melodía y decir, esta melodía me suena a Beethoven, o me suena más bien a Vivaldi, o me suena más bien, ¿por qué? Porque el personaje, el artista, deja algo de su personalidad en la obra que crea. Lo mismo podemos nosotros decir analógicamente en la creación. Si nosotros contemplamos las montañas, si contemplamos el océano, si contemplamos una flor, una nube, la luna, las estrellas, nos hablan y nos remiten a un ser superior, a un ser extremadamente bello, a un ser que ha dejado
algo de su belleza en la creación. La misma naturaleza nos habla de un creador. En el devenir de la naturaleza no podemos dar una respuesta absurda diciendo todo esto fue causa de un accidente. No, es porque la misma creación nos habla de Dios. Tendríamos que ser muy ciegos para no darnos cuenta de esto. Y el segundo elemento que nos habla de Dios, en donde nosotros podemos tener también acceso a Dios, es en el ser humano. Porque, como ya lo dijimos, el ser humano está buscando a Dios. El ser humano busca la verdad. El ser humano también busca la belleza. Y con un sentido del bien moral y con su libertad y la voz de su conciencia, nos damos cuenta que el ser humano está aspirando al infinito. Cualquier ser humano que tú tomes de cualquier parte del mundo, en una condición normal, sin hablar de heridas drásticas en su vida, te vas a dar cuenta que entenderá en su sentido moral que matar es malo, que robar es malo. ¿Por qué? Porque ese sentido moral está en su corazón. Y también te darás cuenta que en una situación normal, cualquier ser humano en este planeta va a buscar la belleza, va a buscar la verdad. En su recta conciencia aspira a la eternidad. Ahí nos damos cuenta que el ser humano no se puede reducir a algo solamente material. Cuando podemos darnos cuenta que tenemos un alma, un espíritu que trasciende la belleza no la puedes meter en una caja. Es un sentido que te apunta y te señala en otra dirección. Voltear a ver hacia esa dirección es voltear a ver a Dios. Ahora, el conocimiento de Dios, según la Iglesia, nosotros decimos de una manera muy clara que sí es posible tener un conocimiento de Dios. Como ya lo expresamos, viendo la creación, nos habla y nos dice que sí existe un Dios y nos da algunos atributos de este Dios. Por ejemplo, Él es el creador. Por ejemplo, Él es el que puso en movimiento todo. Él es el autor de la vida. Y desde ahí, desde el deseo del ser humano, podemos empezar a decir que Dios es verdad, que Dios es la vida que nosotros estamos buscando, que Dios es el infinito. Entonces sí es posible tener un conocimiento de Dios, incluso a través de la ciencia natural, a través de lo que podemos ver y tocar. Pero también tenemos que decir que lo que decimos de Dios está muy limitado. ¿Por qué? Porque las palabras humanas son palabras y describen lo que nosotros vemos. Y desde lo que nosotros vemos, intuimos lo que no vemos, que es a Dios. De tal manera que cuando hablamos de Dios tenemos que hablar en un sentido de analogía, de aproximación. No en un sentido literal de las cosas, porque las mismas palabras, al partir de las cosas creadas, dan definiciones, y definir es precisamente limitar algo. No podemos definir a Dios cuando es mucho más de lo que creamos. De tal manera que las palabras más certeras, si podemos utilizar esta palabra, al referirnos a Dios, son casi en un sentido negativo. Dios es el increado, ¿verdad? O Dios es el eterno, Dios es el invisible, Dios es el todopoderoso. O sea, trascienden a las palabras que nosotros usamos de manera cotidiana. Lo que nosotros tenemos que tener bien claro en este apartado es, número uno, que el ser humano por naturaleza busca a Dios. Es un ser religioso. Siempre ha tratado de indagar y de profundizar en su Creador. Número dos, el hombre está hecho para vivir en comunión con Dios y no va a descansar hasta que logre tener ese encuentro con Dios. Sin Dios, el ser humano está mutilado.
Sin Dios, el ser humano se pierde porque no puede responder su primera causa y su fin último. Es decir, no va a poder responder en su origen y su destino final. Dios es el único quien abraza al ser humano. Por eso lo necesitamos. Ahora, cuando el ser humano escucha el mensaje de las criaturas y de su propia conciencia, entonces puede alcanzar con certeza la seguridad de la existencia de Dios. Y esto es muy importante porque parte y pone la base de lo que va a seguir. En este momento, aunque si tú lees el Catecismo de la Iglesia Católica te vas a dar cuenta que está lleno de textos bíblicos. Pero en este momento es importante que nosotros entendamos que desde la inteligencia natural nosotros podemos tener acceso al conocimiento de Dios. Y esto es importante porque este conocimiento que va a ser real nos va a dar la posibilidad de abrirnos a poder recibir su mensaje. Sin el Creador, la criatura se diluye. Te invito a que leas y que verdaderamente leas el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto que he comentado en este video se encuentra a partir del número 26 al número 49. Léelo y trata de analizarlo y trata de preguntarte: ¿yo descubro este deseo de Dios en mi alma, en mi ser? ¿He descubierto que también puede haber heridas en mi corazón que acallan esta necesidad de mi ser de buscar a Dios? Y la otra pregunta que es muy interesante es: ¿puedo percibir en la creación a su autor? ¿Puedo descubrir las notas de la personalidad de quien creó todo esto? Desde la hermosura y belleza de una flor hasta la grandeza de una montaña, soy sensible a escuchar lo que la creación me habla de Dios. Y también mi corazón, el corazón del ser humano, puedo percibir en mí el deseo de buscar la verdad, de buscar la vida, de buscar trascender y de buscar a Dios mi Creador. Estas preguntas tienen que ser fundamentales si queremos profundizar en nuestra fe.